Amada iglesia, un abrazo especial. Nuevamente Américo Ulabarri les saluda. Deseando que estén muy bien dentro de lo posible, pidiéndole al Señor por cada uno de ustedes. Un abrazo y un beso a la distancia. Tiempos que el Señor prepara. Estos tiempos no estaban en la mente de nadie, pero sí estaban en su mente. Entonces Él sabrá por qué los está haciendo. Y Él sabrá qué cosas quiere que nosotros recuperemos al estar en este aislamiento preventivo. Dándole gracias al Señor eh, porque algunas encuestas pronosticaban algo mucho peor para nuestro país. Y entendemos que hay algunas personas que están afectadas por lo del virus. Pero la verdad, dicen las encuestas que ha sido mucho menor de lo que se esperaba. Entonces, así estemos en medio de una calamidad y haya un poco de desastre, creo que tenemos que agradecerle al Señor porque lo que inicialmente se proyectaba para nuestro país no está pasando. Y eso es motivo también de darle gracias al Señor en medio del desastre. ¿Hay afectados? Sí. ¿Hay contagiados? Sí. ¿Han habido muertes? Claro que sí. Pero si nosotros somos honestos, se pronosticaba un panorama un poco más delicado para nuestro país. Entonces, primero hay que darle gracias al Señor por eso. Pasando a lo que nos atañe, recomendándole siempre que hagan sus devocionales y sus oraciones en casa. Como ustedes han visto en los videos que nosotros colocamos acá en la página, cuando los he puesto yo sobre todo, soy poco de hacer oración en este video. No porque no crea en el poder de la oración, no porque no crea que no es necesaria, sino porque creo que es un hábito que debemos retomar en casa. Entonces yo estoy absolutamente confiado que todas las personas a las cuales les llegue este video que pertenezcan a la iglesia y a otras personas también tienen sus tiempos de oración. Entonces por eso no me preocupa mucho, porque sé de la responsabilidad tan alta que ustedes tienen para el Señor, entendiendo que la oración es lo que nos conecta con Él. Entonces quiero pasar al texto bíblico que el Señor ha puesto en mi corazón para este tiempo, ¿ok? Se encuentra en Juan capítulo 13, versículo 1. Y hoy estaremos conduciéndonos bajo el título ¿Qué necesitas en tiempo de crisis? ¿Qué necesitas en tiempo de crisis? Juan 13:1 dice de la siguiente manera: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo el Señor Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo el Señor Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Juan 13:7. Respondió el Señor Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. El Señor Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. El Señor Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De ese texto vamos a compartir en este tiempo. ¿Qué necesitas en tiempo de crisis? El ser humano casi siempre es experto en generarse necesidades.
Yo creo que el debate ya pasó hace mucho tiempo. Bueno, es una palabra que es muy cierta, pero tenemos que ir un escalón más adelante. La gente siempre para adquirir cosas o para meterse en algún tipo de asuntos dice, yo lo quiero o lo necesito. Esta es una parte muy, muy válida, porque hay que saber qué es lo que uno quiere y qué es lo que uno realmente necesita. Pero cuando estamos ya encapsulados en la palabra necesidad, es necesario entender que hay necesidades, voy a ser redundante con el tema, hay necesidades explícitamente necesarias y hay necesidades que uno se crea y uno se inventa y uno se genera. Y en los tiempos de crisis, honestamente, sí hay necesidades que uno se inventa y se genera. No entremos a detalle, pero cuando empezó esto del COVID-19, yo creo que ustedes pudieron ver en algunos supermercados que la gente llevaba cosas que no eran necesarias, como si el mundo se fuera a acabar. No voy a entrar en detalles en qué fue, pero uno veía los carros de los mercados y uno veía los carros de la gente y uno decía, ¿en serio eso es necesario? Aparte, el gobierno había dicho, los supermercados y las tiendas de barrio y almacenes de cadena van a seguir funcionando. Pero entonces la gente se generó y se creó una necesidad. Entonces, ¿qué necesidades son creadas y qué necesitarias son y qué necesidades, perdón, son estrictamente necesarias y es lo que uno verdaderamente requiere y necesita? De eso vamos a tratar en este tiempo. ¿Qué necesitas en tiempo de crisis? Según este texto enseñado por el Señor Jesús, necesitas dos cosas en tiempo de crisis. Hay un poco más en el pasaje, pero vamos a centrarnos honestamente en dos. Lo primero que necesitas en tiempo de crisis es discernimiento. Esta palabra que en la Biblia es muy recomendada, pero que por los cristianos algunas veces es poco tomada. Por eso nos meten gato por liebre, por eso nos metemos en cosas que no tenemos que meternos, por eso nos equivocamos tanto, porque tenemos al Espíritu Santo, que es quien nos exhorta, quien nos encomienda, quien nos guía. Y muchas veces no le pedimos a Él y no usamos nuestro discernimiento, sino que empezamos a tragar entero todo lo que se nos dice, ¿ok? Juan 13:1, hablando de discernimiento, que es la primera idea que intento compartirte hoy, dice, antes de la fiesta de la Pascua, hay una coma y dice, sabiendo el Señor Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Si nosotros hacemos un recuento en todos los evangelios, el Señor Jesús hacía un milagro y decía, no lo anuncien porque todavía no ha venido mi hora. No lo anuncien porque no ha llegado mi hora. Eso lo dice como en 3 o 4 posibilidades. Siempre él estaba muy seguro que el tiempo todavía no era. Y él los dejó porque el tiempo no había llegado. Pero acá en Juan 13:1 dice que él sabía que el tiempo ya era preciso y que el tiempo le había llegado. Entonces, cuando se avecinan las crisis o estás en una de ellas, se debe ser preciso y no experimentar. O sea, en tiempo de crisis no es tiempo para poder inventar cosas, sino para ser absolutamente preciso. Mira, hay que ser preciso en las relaciones interpersonales de cualquier índole. Hay que ser preciso en las inversiones de dinero. Hay que ser preciso en los alimentos que tienes en tu nevera, en tu alacena, en tu buffet, en tu despensa, como tú lo llames. ¿Por qué? Porque te das cuenta que antes si se te dañaba una verdura en tu nevera, fácilmente comprabas otra. Salías a la tienda y la comprabas. Yo salgo a comprar una verdura. Pero te das cuenta que ahora con los límites que tenemos incluso para poder salir de nuestras habitaciones o salir de nuestras casas, tiene que ver con que puedes salir 1 o 2 días a la semana. ¿Y qué pasa si en las salidas que tienes de 1 o 2 veces por semana se te olvida algo que era estrictamente necesario? Tienes que esperar algunas veces 8 días o 5 días o 4 días para poderlo tomar de nuevo o para poderlo comprar. Y llegas al supermercado y si no hay escasez, ¿eso qué indica? Que tienes que discernir en precisión. Mira, al Señor Jesús se le avecinaba una crisis muy tremenda y muy grande, que era ir a la cruz. Que yo creo que en las próximas predicaciones vamos a hacer quizá un relato o una predicación haciendo una alusión a este tema. Pero al Señor Jesús se le avecinaba una de las más grandes crisis, o quizá la más grande que él tuvo que experimentar. Y el Señor Jesús dice que en el tiempo de crisis se tiene que ser preciso y tener discernimiento. En las palabras que la palabra del Señor nos dice, Él sabía exactamente cuándo era el tiempo. Entonces, hombre, qué bueno es que nosotros podamos tener discernimiento en tiempo de crisis, porque mira que en tiempo de crisis hay mucho desespero.
En tiempo de crisis hay muchas propuestas. En tiempo de crisis hay muchas, entre comillas, salidas fáciles. Pero la crisis hay que atravesarla tomada de la mano del Señor. Y en tiempo de crisis, sobre todo, hay que ser muy inteligente, hay que ser muy preciso y hay que tener discernimiento espiritual. Y todo aquel que necesite el discernimiento y la guianza del Señor puede pedirla. Dios es abundante para poderle dar a sus hijos. Y yo creo que más allá del dinero, más allá de estar recluido en casa, más allá de poder acceder al mercado o no, hay que ser precisos en el discernimiento. ¿Qué tal, amada iglesia, si nosotros subimos un poco en la dosis en oración para poderle pedir al Señor su guianza y que nos ayude, a discernir los tiempos? En tiempo de crisis lo primero que tienes que hacer es discernir bien para no equivocarte. Y en tiempo de crisis, lo segundo que plantea el Señor Jesús en este relato bíblico es el servicio. Servicio en tiempo de crisis. El Señor Jesús fue experto en servir en dificultad y en servir en tiempo de crisis. Juan 13:13 dice de la siguiente manera: Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Servicio? ¿Servicio en tiempo de crisis? Cuando en tiempo de crisis casi siempre estamos esperando que nos auxilien. En tiempo de crisis estamos esperando que nos ayuden. En tiempo de crisis estamos esperando recibir las ayudas, no nosotros ser los portadores de buenas nuevas para los demás. Pero mira que el Señor Jesús siempre tuvo en sus tiempos de crisis y de álgida necesidad en servirle a la gente, independiente de lo que él estuviera pasando o atravesando. Si hacemos una pregunta, vamos a llegar a lo que yo intento plantearte. ¿Qué es lo que más te gustaría tener del Señor Jesús en este momento? ¿Te das cuenta que la propuesta es muy ambiciosa? ¿Te das cuenta que la pregunta que yo estoy planteando es muy atractiva, de hecho? Del Señor son atractivas varias cosas. O sea, del Señor Jesús la gente desea varias cosas. Resucitar muertos, caminar sobre las aguas, hacer milagros, multiplicar los alimentos, tocar la gente, imponer manos y sanarla. O sea, del Señor Jesús hay cosas que son muy valiosas y sobre todo muy llamativas y atractivas, sobre todo en los tiempos de crisis. Pero, ¿qué tal si empezamos por hacer del Señor Jesús lo más atractivo que Él tenía, que era su servicio? ¿Qué tal si le empezamos a dar relevancia a lo que Él siempre dijo que vino a hacer? Él dijo, el Hijo del Hombre no vino a la tierra a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué tal si nosotros en tiempo de crisis empezamos a servirle a la gente? O sea, ¿qué tal si lo más valioso que el Señor Jesús tenía, que era su servicio, lo empezamos verdaderamente a exaltar? Porque es que del Señor Jesús son más atractivos otros planes, y está bien. Del Señor Jesús son atractivos todos los otros planes y los otros enfoques que Él tenía. Claro que te van a gustar, pero ¿por qué no empezar a hacer de Cristo lo más atractivo que Él tenía, que era su servicio, aún en tiempo de crisis? Estamos hablando, coloquialmente esto lo conocemos como la última cena. Estamos hablando de que acá Él ya tiene que ir a la cruz. O sea, es la última reunión que tiene con sus discípulos, con su gente de confianza, por decirlo de alguna manera, y de acá Él sale y es crucificado. En ese orden de ideas, en ese tiempo de crisis, ¿todavía queda posibilidad para servir? En el tiempo de crisis todavía le podemos seguir lavando los pies a las personas. En el tiempo de crisis todavía podemos seguirle lavando los pies a la gente que habla mal de nosotros. Es que vos no te puedes olvidar que en esa última cena estaba Juan y Jacobo, que tenían problemas de egocentrismo, querían ser primeros. Estaba Tomás, que tenía problemas de fe. Estaba Judas, que le vendió. Y estaba Pedro, que le negó o que le iba a negar. En ese orden de ideas, nosotros podemos definir qué tipo de servicio prestaba el Señor Jesús. ¿Únicamente a los que le querían? Nah, no tiene que ver con esto. El servicio no tiene distingo ni de razas, ni de condición social, ni de condición de salud, ni de condición mental, ni de condición étnica o religiosa, ni de condición de las personas que simpaticen o no con tus ideas. Allá habían 5 personas que bíblicamente en los evangelios se confirma que tenían conflictos, unos en su fe, otros en sus dudas, otros en la ambición, bueno, lo que sea.
Y el Señor Jesús le lavó los pies a todos por igual y les sirvió a todos por igual. Una orientación acá. Yo creo que muchas veces nosotros somos muy cómodos en el servicio porque le servimos a la gente que nos cae bien, y servirle a la gente que nos cae bien es una delicia porque no hay que esforzarse, no hay que hacer sacrificios, porque no ves que esa persona te ama y vos la amas. Entonces servirle a la gente que te cae bien es muy fácil. Pero ¿qué tal si empezamos, como dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 5 y en Mateo capítulo 6, de empezar a servirle a la gente que es tu enemiga, a la gente que no te trata bien, a la gente que ni te quiere? Varias cosas atractivas del Señor Jesús, pero el Señor Jesús siempre quiso ser recordado por su servicio, no por los milagros que hacía. Maestro y Señor. Qué palabras, ¿no? Él dice, vosotros me decís Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Y él dice después, si yo siendo el Señor y Maestro he hecho esto, a ustedes no les queda nada diferente que hacer lo mismo. Maestro y Señor. Otra aplicación, que los títulos y los reconocimientos no interfieran en tu servicio. Que los títulos y los reconocimientos no interfieran en tu servicio. Cada vez que el Señor Jesús avanzaba más en su ministerio, más servía. Cada vez que el ser humano avanza más en su servicio y tiene más reconocimiento y obtiene más títulos y tiene más dinero, dice que ya no es digno de hacer eso, porque ya creció. Yo ya pagué el derecho a piso. O sea, imagínense al Señor Jesús diciendo, no, yo soy muy veterano ya para andar haciendo aseo. Yo soy muy veterano para lavar los pies de los muchachos. No, eso yo no lo puedo hacer. Yo soy el Salvador. No, espérate. El Señor Jesús, entre más crecía, entre más se acercaba a la cruz, entre su ministerio más se dimensionaba y se dispersaba. El Señor Jesús, entre más crecía en milagros, en sanidades, en todo su ministerio, más le servía a la gente. Entonces, que nunca los títulos y el reconocimiento interfieran en nuestro servicio. Maestro y Señor se han convertido en títulos que las personas anhelan, dejando de lado lo que el verdadero Señor y Maestro siempre tuvo, que fue su servicio. Reitero, los títulos de Maestro y Señor son muy anhelados por las personas. Nosotros queremos que nos digan Señor o Maestro. Siempre queremos y buscamos un reconocimiento, pero no desde la perspectiva del servicio, sino desde la perspectiva de la exaltación y que vean que yo soy el Señor y Maestro. Entonces, Maestro y Señor se han convertido en títulos que todas las personas anhelan, porque todos quieren reconocimiento. Pero el servicio del verdadero Maestro y Señor, ese no lo buscamos mucho. Qué bueno es que más allá de que nos digan ingeniero, que nos digan doctor, que nos digan padre o cura, que nos digan pastor, que nos digan usted es la autoridad. ¿Qué tal si por encima de estos títulos nosotros nos basamos en el servicio, que fue lo que el Señor Jesús vino a hacer? Reitero, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Dos cosas que necesitas tener en tiempo de crisis: discernimiento para no equivocarte y servicio, porque aún en la más álgida dificultad es bueno servir. Que Dios te bendiga mucho, amada iglesia y persona a la cual te pueda llegar este audio. Tenlo por seguro que una de las cosas que yo hago antes de enviar este audio es orar profundamente y puntualmente por todas las personas que van a tener contacto con este audio o con este video, pidiéndole al Señor que tengan la posibilidad de poder abrir el corazón a Cristo, que es lo más importante, y que el Señor se pueda meter en el corazón. Cabe resaltar también que si en este momento no tenés una relación con Cristo, no sabes ni cómo empezar a orar, habla con la persona que quizá te haga llegar este video y que esa persona te pueda explicar un poco. Nosotros como iglesia estamos dispuestos a poder enseñar a relacionarte con Dios. Y es una cosa que es de lo más sencillo del mundo y te asegura el cielo. O sea, el plan está completo. Es sencillo y obtenés una gran ganancia. Entonces oro también para que si este video te ha llegado y no has recibido al Señor Jesús en tu corazón, tener por seguro que una de las oraciones que yo hago antes de enviar estos videos es decirle: Señor, y la persona que no te tenga a ti en el corazón, que sea sensible a través de este video, y no a través del video porque lo diga yo, sino a través de la palabra del Señor que hemos compartido, y pueda abrir su corazón a lo que Dios quiere hacer. Entonces, un abrazo especial y estamos para poder servir. Dios te bendiga y fuerte abrazo.